el tema de la predestinación en Santo Tomás de Aquino. Tema difícil, si lo hay. Realmente estamos ante un misterio insondable. Misterio que pertenece al rango del misterio de la Santísima Trinidad o al misterio de la Encarnación, porque en definitiva se resuelve en la voluntad de Dios, que es el mismo ser divino. Así que penetrar en este gran misterio es cosa ardua. Significa que al fin y al cabo vamos a tener algunas ideas más claras, pero siempre va a permanecer en el trasfondo un claro oscuro, una zona de oscuridad que no terminamos de penetrar y que veremos, esperamos, con toda claridad cara a cara en la visión beatífica. Vamos a ver cómo se puede echar un poco de luz en este tema sobre el cual hay bastantes confusiones. Para introducir el tema tenemos que remontarnos en primer lugar a la cuestión de la providencia y el gobierno de Dios. Porque, como enseña Santo Tomás, la predestinación es una parte de la providencia. Santo Tomás estudia la providencia en vinculación con los atributos divinos de conocimiento y voluntad, porque la providencia participa de estos dos atributos, el conocimiento y el querer. El analogado de la providencia en nosotros sería la prudencia, la virtud de la prudencia. La providencia en Dios, entonces, se define de esta manera. Lo digo en latín, después lo traduzco. Ratio ordinis rerum infinem. Es decir, la razón del orden de las cosas hacia su fin. Se la define como razón, es decir, como algo que pertenece al orden del conocimiento. Conocimiento, plan de cómo las cosas están pensadas por Dios para alcanzar su fin. Por supuesto que existe también como presupuesto la voluntad divina de querer ordenar todas las cosas al fin de cada realidad creada y al fin de la creación en general. Así que sobre ese presupuesto de la voluntad de Dios, que quiere comunicar su bondad a todas las cosas y coronar esa comunicación con un fin, una meta de perfección, está el plan, lo que Dios piensa. Ustedes se dan cuenta entonces que la providencia pertenece al conocimiento, es un plan, y la ejecución de ese plan es lo que nosotros llamamos gobierno. A veces, en el lenguaje común, se confunde la providencia con el gobierno, pero son cosas distintas. La providencia, estando en la mente de Dios, es una realidad eterna, es el pensamiento de Dios. El gobierno es la ejecución de ese plan en el tiempo, y por eso es una realidad temporal. Aquí hace falta calibrar bien la imaginación, porque a veces tendemos a pensar el gobierno divino como una digitación de Dios que está en el cielo y como moviendo fichas en un tablero gobierna las cosas aquí en la creación, en la tierra. No es así, porque el gobierno está en las cosas. Es la concreción, la ejecución de ese plan. Es decir, como se dice filosóficamente, el gobierno divino se encarna en las causas segundas, es decir, en la capacidad operativa que tienen las criaturas. En ese operar, moverse y vincularse de las criaturas se va ejecutando el plan de Dios, a eso lo llamamos gobierno. Por eso es una realidad temporal, se da en las cosas creadas, es inmanente a las cosas creadas. En cambio, la providencia es totalmente trascendente, está en la mente divina. La predestinación es la providencia especial que Dios tiene sobre las criaturas intelectuales, es decir, sobre los ángeles y sobre los hombres. Nosotros nos vamos a concentrar sobre esta providencia que Dios tiene especialmente sobre los seres humanos. Y a esto se lo llama predestinación, es decir, es la razón según la cual Dios conduce, guía a los hombres al fin sobrenatural de su vida, que es la vida eterna. Esto es la predestinación. Como ustedes se dan cuenta, es otra vez algo, una idea, un plan que está en la mente divina. Como Dios ha pensado, como Dios ha ideado que los hombres en general y en particular cada ser humano singularmente tomado, alcance esta meta a la cual destinó Él a los hombres, que es la visión beatífica, la vida eterna, el cielo. Para poder entender qué es la predestinación, así como ahora muy superficialmente la acabo de definir,
es necesario desvincular la idea de predestinación de una palabra que se le parece pero que no tiene nada que ver, y sin embargo es el modo como habitualmente se piensa la predestinación. La predestinación no es predeterminación. A veces, cuando se pregunta si los hombres están predestinados, pensamos si están predeterminados y se concluye no pueden estar predeterminados porque si no, no tendrían libertad. Entonces, predestinación no es lo mismo que predeterminación. Las realidades irracionales están predeterminadas, según su propia naturaleza, a producir un efecto determinado. Están predeterminadas en su naturaleza a ese efecto. Por ejemplo, el fuego está predeterminado en su naturaleza a quemar. El fuego no puede optar entre quemar y no quemar. Su naturaleza lo determina a esta única realidad. El fuego, el agua, las realidades irracionales, los seres entes naturales están predeterminados. Pero los seres racionales no están predeterminados, precisamente porque en eso existe la libertad. Para hablar entonces de la conducción del hombre hacia su fin, usamos no la palabra predeterminación, porque eso sería falso, sino la palabra predestinación, que es distinto. Y no tenemos que pensar entonces sobre el molde de la predeterminación, la predestinación, porque si no la vamos a transformar en una especie como de decreto divino que marca el destino del hombre y haga lo que haga el hombre, finalmente ese es el decreto del cual no podrá salir. En esta imaginación de lo que sería la predestinación, este destino ideado por Dios, se anula la libertad. Entonces estamos pensando la predestinación como si fuera una predeterminación. En definitiva, Dios nos estaría tratando a nosotros de igual manera que trata a los seres irracionales. Justamente Santo Tomás, al distinguir entre providencia, que abarca a todos los seres en general, y la predestinación, nos está diciendo que el gobierno o el plan que Dios tiene para llevar al hombre hacia su fin, hacia su meta última, tiene en cuenta su propia naturaleza, que es libre y racional. Así que hay que aclarar entonces, en primer lugar, este posible error y distinguir claramente estas dos palabras: predestinación y predeterminación. Les dije recién, se trata de un misterio sobrenatural estricto, como lo es el misterio de la Santísima Trinidad o el misterio de la Encarnación, porque cuando hablamos de la predestinación, nos estamos poniendo delante del misterio del querer soberanamente libre de Dios. No perdamos de vista este aspecto. La predestinación nos coloca delante del querer soberanamente libre de Dios, subrayo soberanamente libre, porque eso va a tener consecuencias cuando tratemos de dilucidar la naturaleza de la predestinación. Un misterio en el cual podremos ahondar sin nunca agotarlo. Podremos pensar aquellas cosas que se oponen y que son falsas, pero no podemos terminar de mostrar toda la inteligibilidad de este misterio porque nos desborda permanentemente. Un misterio sobrenatural en sentido estricto, a nivel de la Santísima Trinidad, a nivel de la Encarnación. La predestinación de los hombres hacia la vida eterna es una verdad de fe. ¿Cuáles son los elementos que hacen a esta verdad de fe y que nosotros encontramos en la Sagrada Escritura? En primer lugar, esta gran afirmación: Dios quiere que todos los hombres se salven, como encontramos en la primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo, capítulo 2, versículo 4, que dice así: Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento pleno de la verdad. Así que, primer aspecto de la verdad de fe sobre la predestinación es esta voluntad salvífica universal de Dios. Segundo aspecto, que también hay que conciliar con este primero, y donde encontramos toda la dificultad, es que, aunque Dios quiere que todos los hombres se salven, de hecho, no todos se salvan. Como podemos leer, como ejemplo, en algunas otras partes del Nuevo Testamento, por ejemplo, en el capítulo 17 del Evangelio de San Juan, que dice así: Cuando yo estaba con ellos, yo cuidaba en tu nombre a los que me habías dado.
He velado por ellos y ninguno se ha perdido, salvo el hijo de la perdición, para que se cumpliera la Escritura. Es decir, aquí Jesucristo está hablando de uno que se ha perdido. Es decir, al menos hay alguien que tiene la posibilidad, el Señor lo reconoce, de la perdición, no de la salvación. También lo tenemos en el Evangelio de San Mateo. Capítulo 22, versículo 14. Al final de la parábola del banquete nupcial, dice el Señor, muchos son los llamados, pocos son los elegidos. Así que existe la posibilidad real de la condenación para algunos. No todos se salvan. Los que se salvan no pueden condenarse porque están predestinados. Podemos leer otra vez en el Evangelio de San Juan, ahora en el capítulo 10, versículo 27, como para ir viendo el fundamento bíblico de esta verdad de fe. Capítulo 10, versículo 27, lo siguiente. Mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás y nadie las arrebatará de mi mano. Es decir, hay algunos hombres elegidos por Dios que no se condenarán y esos son los que están predestinados. Y Dios guía entonces por la predestinación, por este plan que recae sobre algunos hombres elegidos por Dios. Dios guía a esos hombres por su predestinación a la vida eterna. Hay algunos textos de San Pablo que son muy importantes para poder fundamentar esta doctrina de fe. En la primera carta a los Corintios, en el capítulo 4, versículo 7, enuncia este principio de la predestinación de algunos a la vida eterna de manera más general. Capítulo 4, versículo 7. ¿Quién es el que te distingue? ¿Qué tienes que no lo hayas recibido? Y si lo has recibido, ¿a qué gloriarte como si no lo hubieras recibido? Es decir, en términos generales, lo que nosotros tenemos como título de gloria para nosotros, que será la salvación, es algo recibido, no algo adquirido por nuestra propia cuenta. Más claramente, en la carta a los Efesios, capítulo 1, versículos 3 al 7. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los cielos en Cristo, por cuanto nos ha elegido en Cristo antes de la fundación del mundo, para ser santos e inmaculados en su presencia en el amor, predestinándonos de antemano para ser sus hijos adoptivos por medio de Jesucristo, según el beneplácito de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con las que nos agració en el amado. En él tenemos, por medio de su sangre, la redención, el perdón de los pecados, según la riqueza de su gracia. Acá es fundamental este versículo 5, predestinándonos de antemano para ser sus hijos adoptivos por Jesucristo. Carta a los Efesios, capítulo 1, versículos 3 al 7. Y también, muy importante, el texto de la carta a los Romanos, capítulo 8, versículos 28 al 30. Por lo demás, sabemos que en todas las cosas interviene Dios para bien de los que le aman, de aquellos que han sido llamados según su designio. Pues, a los que de antemano conoció, también los predestinó a reproducir la imagen de su Hijo, para que fuera Él el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a esos también los justificó. A los que justificó, a esos también los glorificó. Es decir, no hablamos de la predestinación simplemente porque nos parezca, sino que es un dato que tenemos en la revelación misma. Y aquí hemos visto los textos de la Escritura que lo fundamentan.
Por la predestinación, entonces, sabemos que Dios elige a algunos hombres, no a todos. Muchos son los llamados, pocos son los elegidos, decía el Evangelio de San Mateo. Primera cosa, entonces, Dios elige a algunos. Segundo, Dios elige eficazmente, es decir, con certeza, certeramente, para que lleguen infaliblemente al cielo. Es decir, esta predestinación se cumple infaliblemente. No es una elección que queda sometida a la posibilidad de darse o no darse según sea la libre elección del hombre. Ya ustedes se van dando cuenta cuáles son las dificultades que empiezan a aparecer para conciliar esta verdad de fe con otras verdades que son indiscutibles, por ejemplo, la libertad humana. Pero de antemano tenemos que decir lo que aparece en la revelación. No podemos borrar este aspecto de la revelación porque nos cause dificultades para pensar después la libertad humana. Tenemos que ver, como sea posible, esta conciliación. Pero por lo pronto, la predestinación, que implica la elección de Dios para algunos hombres, implica también que esa elección es eficaz, cierta, se cumple infaliblemente. Y los hombres predestinados llegan sí o sí al cielo, no pueden ser condenados. Se condenan solamente los réprobos. Los réprobos son los que no están predestinados. Y tercera afirmación fundamental, importantísima, contenida dentro de esta verdad de fe que es la predestinación, es que esa elección que viene del amor de Dios es absolutamente gratuita. No puede estar motivada en nosotros de ninguna manera. Es absolutamente inmerecida. Dios elige haciendo uso de su soberana libertad y por eso es absolutamente gratuita. Según esto, entonces, podemos ya definir en una primera aproximación qué es la predestinación y lo hacemos siguiendo la definición de San Agustín, que reza así. La predestinación es la presciencia y la preparación de los beneficios de Dios por los cuales infaliblemente son salvados todos los que son salvados. Vean ustedes, aquí en esta definición hemos recogido los elementos que hasta ahora, así brevemente, han salido ante nuestros pasos. Presciencia, preparación de bienes, de beneficios, que Dios conceda al hombre ¿para qué? Para que de manera infalible, es decir, sí o sí esto se va a cumplir de manera eficaz, para que de manera infalible los que se salvan, es decir, esos que se salvan, no todos los hombres. La predestinación entonces supone una cierta restricción. Está bien que Dios quiere que todos los hombres se salven, y hablamos de esa voluntad salvífica universal de Dios, pero la predestinación se restringe a los elegidos, que no son todos. ¿Cuáles son los errores contrarios a esta afirmación de la predestinación? Son dos errores de talante opuesto, pero que en definitiva son igualmente falsos. El primer error, contrario a la predestinación, es el de los llamados pelagianos o semipelagianos. Aquí no tenemos suficiente tiempo como para desarrollar todo el contenido de esta herejía del siglo V, IV, V después de Cristo. Simplemente vamos a decir esto, que tanto el pelagianismo como el semipelagianismo sobreponen a la gracia el uso del libre albedrío. Es decir, fundamentalmente en el caso del semipelagianismo, el comienzo que lleva a la fe por la cual somos salvados está en manos de la libertad humana. Es decir, para que Dios me dé la fe y teniendo la fe me pueda salvar, es decir, para que yo pueda estar predestinado, el primer paso en el camino hacia esa fe, el camino hacia la predestinación, está en la libertad humana. Si yo voy hacia la predestinación, entonces Dios me la concede. De alguna manera me la gano con mis propios actos. La libertad por encima de la gracia, la libertad por encima de la predestinación. Este es el error opuesto a la afirmación de la predestinación que dijimos que es absolutamente gratuita, no es una respuesta de Dios a una iniciativa humana. Brota de su absoluta iniciativa. Así que el pelagianismo y el semipelagianismo pecan, digamos, acentuando desmedidamente la capacidad de la libertad para alcanzar la vida eterna. En el sentido opuesto, en el sentido contrario,
la otra herejía que se opone a la predestinación es lo que podríamos englobar bajo el nombre de predestinacionismo. Y aquí se incluyen distintas herejías, la del luteranismo, la de Bayo y la de Jansenio o jansenismo. En definitiva, este predestinacionismo lo que hace es, a fuerza de acentuar la gracia, limitar o coartar totalmente la libertad humana. Es decir, predestinado es el que está predeterminado al cielo. Eso es una gracia que Dios da a algunos porque quiere, pero ese que está predestinado, haga lo que haga, irá al cielo, o no podrá hacer otra cosa que ir al cielo. Así dicho, es una herejía y se opone también al dogma de fe de la predestinación. Contra estas herejías, ¿qué es lo que afirma la revelación y lo que ha sancionado como dogma de fe el magisterio de la Iglesia? En contra del pelagianismo y del semipelagianismo, el dogma de la fe dice esto: la predestinación a la primera gracia no tiene por causa la previsión de obras humanas naturales, ni tampoco el comienzo natural de la salvación. Lo vuelvo a repetir y lo explico brevemente. La predestinación a la primera gracia no tiene por causa la previsión de obras naturales buenas, ni el comienzo natural de la salvación con obras naturalmente buenas. Predestinación a la primera gracia. La primera gracia, la gracia de la justificación, que se llama, es decir, la gracia por la cual se nos perdona el pecado original y se nos otorga la condición de hijos de Dios. Esa gracia primera es absolutamente inmerecida y Dios no la da en previsión de obras buenas naturales nuestras, como si Dios, viendo de antemano cómo nos comportaríamos naturalmente en esta vida, se moviera a darnos esa primera gracia. Porque si así fuera el caso, Dios nos daría la gracia como premio a nuestra libertad. Tal vez una libertad no ejercida en concreto, porque Dios la prevería en la eternidad, pero en previsión de esa obra buena natural estaría dispuesto a darnos la gracia. Aunque la relación entre gracia y libertad se traslade a este mundo no existente todavía, que es de la previsión divina, aún así, en la mente de Dios, Dios daría la gracia porque hay un acto libre previsto por Él, naturalmente bueno. Eso pone a la libertad por encima de la gracia. Así que esa primera gracia no tiene por causa la previsión de un acto bueno natural, tampoco tiene como causa un acto bueno natural efectivamente hecho. Es decir, dejamos de lado que Dios prevea ese acto bueno, pero de hecho está el acto bueno natural y entonces en recompensa Dios daría esa primera gracia. ¿Qué es un acto bueno natural? Naturalmente bueno. Son los actos moralmente buenos que el hombre puede hacer con el uso de sus fuerzas naturales. Lo que puede hacer un pagano, lo que puede hacer un ateo, lo que puede hacer incluso un pecador, porque ni el pagano, ni el ateo, ni el pecador están condenados a pecar en todos sus actos. Son capaces de hacer actos buenos. Como no tienen la gracia, esos actos no son sobrenaturales, son naturales. ¿Por qué es esto? Porque es doctrina de la fe que el pecado original no corrompió totalmente la naturaleza humana. La hirió profundamente, pero no la corrompió, de tal manera que permanece en el hombre la capacidad de hacer algunos actos buenos naturales. Por eso el pecador puede, si quiere, honrar a su padre y a su madre, ser justo, ser honesto, no decir mentiras. Es decir, no es que el pecador cada vez que obra comete un pecado. Si no comete un pecado y hace una obra buena, esa obra buena no es que Dios la va a recompensar para llevarlo a la gracia después. No, la primera gracia no se merece. Primera, entonces, afirmación dogmática del magisterio en contra del pelagianismo o del semipelagianismo que ponía el inicio de la fe en la libertad humana. La segunda afirmación dogmática del magisterio en contra del pelagianismo y del semipelagianismo es que la predestinación a la gloria no tiene por causa la previsión de méritos sobrenaturales,
ni los méritos sobrenaturales, sin la perseverancia final que siempre es inmerecida. Esta parte de la afirmación dogmática tiene dos partes. Primero estamos hablando ya no de la predestinación a la gracia, a la primera gracia, sino la última, a la gloria, al destino final. La predestinación a la gloria no se da por la previsión de méritos sobrenaturales. Acá salimos de, no es igual que lo anterior. Dios, según lo que postulaban algunos de estas doctrinas condenadas, tendría previsión en su conocimiento eterno de lo que el hombre haría si le concediera la gracia. Si el hombre, obrando en gracia, haría un acto sobrenatural meritorio, entonces Dios se confirmaría en darle la gracia. Es como planear una hipótesis y en esta hipótesis se verificaría esta conclusión, entonces directamente Dios daría la gracia. En previsión entonces de méritos sobrenaturales, Dios daría la gracia y la gloria. Esa proposición está condenada, por lo tanto, lo que es verdad es decir que la predestinación a la gloria no tiene por causa la previsión de méritos sobrenaturales. Hasta aquí la primera parte de esta afirmación dogmática. La segunda es que tampoco tiene por causa no ya la previsión de méritos sobrenaturales, sino méritos sobrenaturales concretos. ¿Por qué? Porque el mérito es obra de la gracia, no la gracia resultado del mérito. Así que no se puede basar el efecto de la predestinación, que es la gloria, que es combinación de la gracia, en algo que a su vez es efecto de esa predestinación. Así que la predestinación a la gloria no tiene como causa los méritos sobrenaturales que el hombre pudiera hacer sin la perseverancia final. Es decir, que el hombre, incluso que fue elevado por Dios al orden sobrenatural, que tuvo la gracia y que la mantuvo durante su vida, si Dios no le da la gracia de la perseverancia final, ese hombre no termina salvándose, termina rechazando el misterio de Dios y no se salva. Y esa última gracia, que es la gracia de la perseverancia final, es tan inmerecida como la primera. De tal manera que este es el sentido de esa otra afirmación que les dije hace un momento, de que la predestinación es absolutamente gratuita, y subrayo absoluto. Porque no es que el hombre desemboca en la gloria porque Dios le dio la gracia, pero después, una vez que Él le dio la gracia, el hombre con sus fuerzas alcanza esta meta. Si Dios no corona la obra que empezó dando la primera gracia, no hay predestinación a la vida eterna, no hay gloria. Así que hace falta también la predestinación para poder obtener la gracia de la perseverancia final. Incluso podría darse el caso de que la gracia de la perseverancia final sea efectivamente por un hombre su primera gracia. Es decir, Dios lo rescató en el último momento de su vida. ¿Por qué? Porque estaba predestinado, a pesar de que su vida haya sido una vida de lejanía respecto de Dios. La predestinación, entonces, incluye esta afirmación dogmática también. Y, bueno, en contra entonces del pelagianismo y del semipelagianismo, esto que ya ustedes habrán dado cuenta, la predestinación es absolutamente gratuita. Depende de la libre y soberana voluntad divina. En contra del predestinacionismo, el magisterio ha sancionado las siguientes verdades dogmáticas. Primero, Dios quiere que todos los hombres se salven. La fuerza de esta afirmación recae sobre la palabra todos, porque los predestinacionistas decían que Dios no quería que todos se salven, sino solamente los predestinados. Y eso no es verdad. Claramente lo encontramos en el texto de la primera carta a Timoteo que leí recién. Dios quiere que todos los hombres se salven. Y como el querer de Dios es verdadero y eficaz, si Dios quiere que todos los hombres se salven, quiere decir que a todos los hombres, sin excepción, Dios le da la posibilidad real de la salvación. De tal manera que si alguno no se salva, no es porque Dios no le haya dado la posibilidad real de salvarse, sino porque no quiso salvarse, que es distinto.
Entonces, primera afirmación dogmática en contra del predestinacionismo, que considera que solamente Dios quiere la salvación de algunos y no de todos, es que Dios quiere que todos los hombres se salven. Segundo, no hay entonces una predestinación al mal. Dios de antemano no elige a algunos para mandarlos al infierno. Se dice, más técnicamente, no hay reprobación antecedente positiva. Dios, cuando piensa la creación del ser humano, no es que dice, a estos me los reservo para el infierno y a estos otros me los reservo para el cielo. Porque eso iría en contra de lo que dijimos recién, que Dios quiere que todos los hombres se salven. Entonces Dios no predestina positiva y antecedentemente a la condenación. Sin embargo, Dios quiere la condenación de aquel que por culpa suya rechaza a Dios. Una cosa entonces es predestinar al mal, Dios no lo hace. Otra cosa es querer la condenación de aquel que rechaza a Dios. Eso sí Dios lo hace. Entonces, frente al predestinacionismo, la afirmación del magisterio es esto. Dios quiere que todos los hombres se salven. Dios no predestina al mal. Dios quiere, como un bien de justicia, que aquel que no quiso salvarse, que culpablemente rechazó la salvación de Dios, sea condenado. Estas verdades, entonces, se resumen muy simplemente en esta afirmación. Los que se salvan por gracia, y los que se condenan por su culpa. Este es el gran misterio de la fe en la predestinación. La gran dificultad, entonces, para penetrar en este misterio es cómo conciliar los distintos aspectos de esta conclusión. ¿Por qué se salvan los que se salvan por gracia y por qué los que se condenan por su propia culpa? ¿Por qué no es posible? ¿Por qué Dios no ha determinado que todos los hombres efectivamente se salven? Bueno, las dificultades entonces las tenemos que ir desglosando porque son varias dificultades que están enmarañadas dentro de esta conclusión. La primera dificultad entonces, conciliar la verdad de la predestinación con la verdad también de fe de la voluntad salvífica universal de Dios. Pareciera que decir que lo que dice la primera carta de Timoteo, Dios quiere que todos los hombres se salven, estuviera en contra de esto que dice San Pablo en la carta a los Romanos, capítulo 8, que les leí recién. A los que de antemano conoció, los predestinó a reproducir la imagen de su Hijo, para que fuera el primogénito entre muchos hermanos, y a los que predestinó, los justificó, a los que justificó, los glorificó. A ellos y no a otros. Entonces, primera dificultad, conciliar la verdad de la predestinación con la voluntad salvífica universal de Dios. Los que se salvan son los predestinados y los otros no se salvan. Como dice también San Pablo en la carta a los Romanos, capítulo 9, versículo 18. Dios usa de misericordia con quien quiere y endurece a quien quiere. Texto duro, difícil de digerir, pero es la verdad de la fe y no podemos esquivar el esfuerzo de querer profundizar en eso y comprender hasta dónde podamos el gran misterio. Esta conciliación entonces entre predestinación y voluntad salvífica universal de Dios es bastante complicada y supone, como subordinadamente, otras dificultades. Por ejemplo, cómo la predestinación, que es infalible, se conjuga con la voluntad salvífica universal, que es ineficaz en muchos. La voluntad salvífica universal no se cumple en todos. Lo que se cumple eficazmente en algunos, es la predestinación. ¿Qué es lo que hace que la gracia sea eficaz? ¿Qué es lo que hace que el hombre pueda tener la gracia que lo lleva al cielo? ¿Es su esfuerzo humano? ¿O es la gracia la que suscita el esfuerzo humano?
Si nosotros decimos que la gracia se torna eficaz en la medida en que el hombre la acepta, y aceptándola entonces tiene la fuerza y la eficacia para alcanzar el cielo, no estamos sino reproduciendo la herejía del semipelagianismo. Dicho de otra manera, ¿cómo podemos pensar la relación entre la gracia y el libre albedrío? ¿Qué es primero? Sabemos por el dato de fe que primero es la gracia, pero ¿cómo lo conjugamos? ¿Cómo esa gracia no anula la libertad? ¿Y cómo hacemos para mantener la libertad sin dejar al margen la gracia? Otra cuestión, ¿por qué Dios salva a unos por gracia y condena a otros por justicia? Es el problema de la soberana libertad de Dios. ¿Por qué? A unos sí y a otros no. Por más que digamos que a los que salva, los salva por gracia, y a los que se condena, los condena por su justicia. ¿Por qué le tocó a este la buena parte y a este otro la condenación? Dificultades entonces en la conciliación de las verdades que forman parte de la predestinación. Le decía recién, segunda dificultad, ¿por qué eligió a Pedro y no a Judas? ¿Por qué no hizo al revés? Esto se lo pregunta el mismo San Agustín. ¿Acaso es justo distribuir desigualmente los dones a aquellos que por naturaleza y por su pecado original están en igualdad de condiciones? ¿Qué diferencia había entre Pedro y Judas respecto de la naturaleza humana y respecto del pecado original? Si uno considera esa situación nativa, es igual en Pedro, en Judas, en Santiago, en cualquier ser humano que haya venido a este mundo. Es la misma naturaleza humana y la misma situación de pecado original con la cual se nace. Entonces, si están igualados los hombres a ese nivel, ¿es justo distribuir dones desigualmente? ¿No hay una inequidad en eso? ¿Por qué entonces Dios eligió a Pedro y no a Judas? Dificultad. Vamos a ver las respuestas que pueden darse a estas dificultades. Respecto de las primeras dificultades. Como se trata de un misterio, la predestinación, les decía antes, el misterio no tenemos nosotros por qué demostrar la posibilidad intrínseca de ese misterio. Porque si nosotros quisiéramos demostrar la posibilidad intrínseca del misterio, caeríamos en el racionalismo, es decir, nosotros agotaríamos el contenido inteligible del misterio según la medida de nuestra inteligencia. Es decir, rebajaríamos el misterio, dejaría de ser misterio. Si el misterio es misterio, quiere decir que es impenetrable para nosotros. Y por lo tanto, nosotros no tenemos por qué ni la posibilidad de demostrar la inteligibilidad, la posibilidad intrínseca del misterio. ¿Sí? Pero sí podemos mostrar que lo opuesto a ese misterio o es falso o no es necesario. Y es lo que vamos a tratar de hacer para encontrar la respuesta a estas dificultades de conciliación. En definitiva, ¿el misterio en qué consiste? Consiste en el misterio de la combinación entre la misericordia de Dios, la justicia de Dios y la libertad divina. Aquí está todo el misterio, cómo conciliar estos tres aspectos. Así planteada la cosa, para encontrar respuesta a estas dificultades y desentrañar qué es la predestinación, vamos directamente entonces ahora a la doctrina de Santo Tomás. Y en primer lugar, a establecer los principios de la solución de Santo Tomás, de la respuesta de Santo Tomás. El primer principio y fundamental, sin el cual no puede entenderse nada de la solución de Santo Tomás, es este. El amor de Dios es causa de la bondad de las criaturas. Así de simple y sencillo es el principio que comanda toda la respuesta de Santo Tomás. ¿Qué quiere decir esto? Dios no ama como nosotros. Nosotros amamos las cosas que consideramos buenas. Quiere decir que la bondad de las cosas antecede a nuestro acto de amor.
Nuestro acto de amor depende de las cosas. Pero en Dios es exactamente al revés. Dios no depende de la bondad de las cosas para amarlas, porque las cosas son precisamente porque Dios las ama. Dios las crea por amor, porque les quiere comunicar su propio bien. El acto de la creación es un acto del poder y de la voluntad de Dios y del conocimiento divino. Cuando Dios crea, lo que quiere hacer es comunicar un bien. Y justamente el amor consiste en eso, en comunicar un bien. El bien que Dios comunica a las criaturas es una participación de su ser, una participación de su propia bondad. De tal manera que no existe antes de la creación una criatura para que Dios la ame. La criatura no es amada porque es, sino que es porque es amada por Dios. ¿Ven? Al revés de lo que sucede con nosotros. Este principio es fundamental, porque todo beneficio, natural o sobrenatural, que Dios nos dé, tiene como raíz última y primera su amor hacia la criatura. Segundo que hay que decir, que Dios quiere el bien para las criaturas porque las ama, pero lo quiere con justicia, es decir, en conformidad con la verdad que es Él mismo. Dios no tiene que ajustarse a una medida que sea extrínseca a Él mismo. La medida de su justicia, la medida de la verdad, es Dios mismo. Dios no quiere de manera caprichosa, sino según el orden establecido por su propia sabiduría, por su propia verdad, por su propia justicia. Así que Dios, que quiere el bien de todas las criaturas porque las ama, y si no las amara, las criaturas no serían, ese bien que Dios le quiere para todas las criaturas, Dios lo quiere con justicia. ¿Qué se desprende de esto? Que Dios no puede mandar lo imposible, porque si mandara lo imposible, cometería una gran injusticia, una contradicción y un sinsentido. Porque si Dios me manda a mí algo que yo de ninguna manera puedo hacer, si yo no lo hago, no peco. Y si Dios por no hacerlo me castiga por un pecado que no cometí. Y entonces en ese caso Dios sería evidentemente injusto, porque el castigo tiene que tener una causa real. No se castiga a alguien que no tiene un pecado. Pero si para mí hacer el bien es imposible, entonces cuando hago el mal, no peco. Por lo tanto, si Dios que quiere el bien de las criaturas con justicia, eso significa que Dios no puede mandar nada imposible. Quiere decir que cuando manda algo, cuando le impone al hombre los mandamientos que le marcan el camino por el cual puede llegar al cielo, cuando Dios quiere algo, da la posibilidad real de cumplirlo. Subrayo la palabra real, es una posibilidad real. Y es más, da Dios sobreabundantemente esa posibilidad, la capacidad de hacer el bien. No da lo mínimo como para estar siempre al borde de lo posible, sino que da de más, da sobreabundantemente, porque otra característica del amor de Dios, además de la justicia, es la generosidad. Y esto es así porque, como dice Santo Tomás en otra parte de la Suma Teológica, la misericordia de Dios es la fuente y raíz de donde brotan todas sus obras. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios no puede ser causa del pecado, porque eso implicaría, si Dios fuera causa del pecado, implicaría una imposibilidad real de alcanzar la salvación. Si lo que Dios crea, lo crea eficazmente, el pecado no podría no existir y por lo tanto el hombre no podría salvarse. O sea que Dios no puede ser la causa del pecado. Absolutamente no. No puede ser causa del pecado directamente, es decir, haciendo Él que el hombre peque. Así que el hombre no puede excusarse, como Adán se excusó echándole la culpa a Eva, diciendo pequé porque no me diste, diciéndole a Dios, la capacidad para no pecar. Eso sería acusar a Dios del pecado que uno comete. Y Dios no puede cometer directamente el pecado que nosotros cometemos. Pero tampoco puede cometerlo indirectamente, es decir, por la ausencia o por la insuficiencia del auxilio
que hace posible no cometer el pecado, es el auxilio necesario. Si Dios me pone una ley y no me da la posibilidad real de cumplir con esa ley, entonces la ausencia de ese auxilio necesario para cumplir con la ley lo haría Dios responsable indirectamente de mi pecado. Pero Dios no puede ser responsable ni siquiera indirectamente de mi pecado. O si Dios me diera un auxilio insuficiente. Me dice, tenés que levantar esto que pesa 100 kilos, pero te doy fuerza para levantar 80 y arreglate como puedas. El auxilio sería insuficiente, entonces yo al no poder alzar esos 100 kilos, el responsable de mi falta sería indirectamente Dios. Soy yo el que no los levanto, pero no los levanto porque Dios me dio un auxilio que no alcanza, que es insuficiente, que no lo malogré yo con mi acción, sino que ya Dios me lo dio así. Entonces, como Dios no puede ser causa ni directa ni indirecta del pecado, el pecado solamente tiene como causa al hombre que libremente quiere rechazar a Dios. Si el hombre se salva entonces, es porque Dios eficazmente le concedió obrar libremente el bien. Es decir, el hombre no es que hace el bien por su propia fuerza y nada más, sino que la fuerza que tiene el hombre para hacer el bien le viene de Dios. Y como el hombre hace el bien moral libremente, ese acto bueno libre es dado eficazmente por Dios. Entonces aquí aparece ese dilema. Bueno, si Dios hace que yo haga esta obra buena de manera eficaz, yo no puedo no hacer esa obra buena. Y si no puedo no hacer esa obra buena, estoy condenado a hacer el bien por Dios. No tengo libertad. Hay una falacia en este argumento. Porque la eficacia de Dios es tan profunda que no solamente da la obra buena, sino que da la modalidad con que esa obra se hace. Es decir, para el hombre no solamente le da a hacer el bien, sino que le da a hacer eficazmente, libremente ese bien. Así que no es que estoy condenado por Dios porque me da la gracia a ser bueno, sino que Dios me da la gracia para que yo libremente sea bueno, y en eso consiste justamente la predestinación. Y por el contrario, si el hombre peca y se condena, es por su propia culpa cometida libremente. Todo esto se desprende de este primer principio que coordina toda la solución de Santo Tomás a la cuestión de la predestinación. El segundo principio, importantísimo, que muchas veces suena mal, pero cuando uno lo analiza se da cuenta que es absolutamente verdadero, es el principio de predilección, que se enuncia de esta manera. Ningún ser creado sería mejor si no fuera más amado por Dios. ¿Por qué está la Santísima Virgen más perfecta que San Pedro y San Pedro más perfecto que Judas? Son uno más perfecto que el otro, uno mejor que el otro, porque Dios amó más a uno que a otro. Dios distribuye las gracias y los beneficios a las criaturas, sus perfecciones, diversamente, con una diversidad cuantitativa y cualitativa. Distribuye distintas gracias, la gracia de la maternidad divina a la Virgen y la gracia del primado de Pedro a San Pedro, dos gracias totalmente distintas, pero una misma gracia la da en grados distintos. La gracia de Hijo de Dios la da a algunos con más perfección que a otros. Por eso en el cielo hay distintos grados de santidad y no una única y uniforme santidad para todos, que será medida esa gracia o ese grado de santidad por el grado de caridad, que es un don de Dios. De tal manera que Dios da de distinta manera las perfecciones según que ame más a aquel que le da esa perfección. Lo que Dios quiere, entonces, y lo que le da a una criatura, es eficaz por sí mismo, no porque Dios prevea el buen uso de ese beneficio, sino que es eficaz por sí mismo. Si Dios da la gracia de un consentimiento a la obra buena, esa gracia es eficaz y provoca ese consentimiento. No es que el consentimiento previsto hace que Dios dé la gracia.
Esta eficacia del querer de Dios, decimos, es absoluta. No se la puede resistir. ¿En qué sentido? No es que, aunque yo no quiera hacer el bien, igualmente lo voy a tener que hacer porque Dios me dio la gracia eficaz de hacerlo, sino que no se la puede resistir porque esa gracia eficaz por la cual hago el bien, lo hago libremente. No existe la posibilidad de no hacerlo libremente. Algo parecido a lo que le sucede a los santos en el cielo. Los santos en el cielo no pueden pecar y son libres porque su amor a Dios es absolutamente libre. Si Dios nos da la gracia de consentir libremente a su voluntad, esa gracia eficaz hace que sea imposible para nosotros, en concreto, cometer el pecado, porque estamos bajo esa gracia que es absolutamente eficaz. Pero eso no significa que no lo hagamos libremente, sino que libremente vamos a hacer infaliblemente ese bien. Esto que suena mal, sin embargo, es algo que tenemos que afirmar con absoluta verdad. Pensemos lo contrario. ¿Qué pasaría si no fuera así? Si Dios no distribuyera gracias mayores a los que más ama. Si no fuera así, la mayor bondad de uno o la mayor perfección de uno dependería no del querer de Dios, sino de esa misma persona, de ese mismo sujeto. Entonces, ¿de dónde vendría ese plus de bondad, ese plus de perfección? No vendría en esta hipótesis de Dios porque Dios querría a todos por igual. Es decir, que habría un plus de bondad que no vendría de Dios, no sería participación de la bondad divina, quiere decir que habría un aspecto de la creación que no depende de Dios y que no sería creado. En definitiva, la conclusión a la que tendríamos que llegar, si esta hipótesis fuera verdadera, es que Dios deja de ser Dios y el que pasa a ser Dios es el hombre, porque es Él entonces el que puede, por sus propias fuerzas, crear un plus de bondad que no es querido, en este caso, por Dios. Otra cuestión importante de la doctrina de Santo Tomás para poder discernir cómo piensa la predestinación, además de estos principios, que es el principio del amor de Dios como causa de todas las cosas y el principio de predilección, está esta otra verdad, que es la distinción entre lo que se llama la voluntad antecedente y consecuente en Dios. Tengan paciencia porque ahora estamos armando las piezas del rompecabezas. Después vamos a tratar de armarlos, pero tenemos que tener en cuenta las piezas, los principios. Ahora esta distinción que es fundamental. ¿Qué se entiende por voluntad antecedente y por voluntad consecuente? La voluntad antecedente es una voluntad formal, podríamos decir, e incondicionada. Por ejemplo, un mercader quiere mantener a salvo toda su mercadería. Esto es lo que por principio quiere un mercader. Un mercader no quiere por principio perder su mercadería, sino que quiere conservarla, mantenerla a salvo. Con voluntad antecedente, entonces, el mercader quiere mantener a salvo toda su mercadería. ¿Qué es la voluntad consecuente? A diferencia del antecedente, esta voluntad es concreta, condicionada particularmente. En el ejemplo del mercader es, si bien el mercader con voluntad antecedente, sin poner ningún tipo de condición, quiere mantener a salvo su mercadería, en una situación concreta y particular, bajo una condición determinada, quiere perder toda la mercadería con tal de salvarse. Supongamos que ese mercader va en un barco que se está hundiendo. En principio, el mercader, cuando se sube al barco con su mercadería, quiere mantener a salvo su mercadería. Pero si el barco se empieza a hundir y hay que aligerar el peso del barco, ese mismo mercader quiere, con voluntad consecuente, en esa circunstancia concreta, en esa condición particular que se le da, quiere tirar por la borda toda su mercadería con tal de salvarse él. ¿Ven? A veces la voluntad consecuente es distinta de la voluntad antecedente. Con voluntad antecedente quiero una cosa, pero si cambian las condiciones quiero otra. Como cambian las condiciones, lo que quiero después del cambio de la condición es otra cosa, por eso se llama voluntad consecuente. Aplicado esto a la voluntad salvífica universal de Dios y a la predestinación, tenemos que decir que la voluntad salvífica universal de Dios es voluntad antecedente.
Mientras que la predestinación, el querer que este hombre concreto se salve por este camino particular, eso es voluntad consecuente. Y también es voluntad consecuente que este hombre concreto que rechazó el camino de Dios sea condenado. No es que hay una voluntad antecedente de Dios de condenar a fulano y de salvar a mengano, sino que la voluntad antecedente es universal para todos los hombres, pero consecuentemente a la condición concreta y particular de este individuo, Dios quiere que éste se salve y que éste no se salve porque rechazó culpablemente el auxilio divino. Pongamos algún ejemplo como para poder vislumbrar mejor este hecho. Dios creó las plantas para que den fruto. Y como creó las plantas para que den fruto con su voluntad antecedente de que así sea, les da a las plantas la posibilidad real de dar fruto. O sea que si crea una planta para que dé fruto, esa planta no va a ser estéril, va a tener que tener la posibilidad de dar fruto. Si no, no es verdad que quiere que todas las plantas den fruto. Sin embargo, sabemos que no todas las plantas llegan a dar fruto. Y eso no es porque Dios quiera que no dé fruto. Porque entonces sería mentira que Dios quiere que todas las plantas den fruto. Si una planta concreta no da fruto, no es porque Dios quiere que no dé fruto, sino que permite, en este caso concreto y particular, que no dé fruto. ¿Y por qué razón Dios va a permitir ese mal para esta planta particular, siendo que antecedentemente quería que todas las plantas den fruto? ¿Por qué en este caso particular, al cambiar la condición, Dios permite que no dé fruto? Que esta planta particularmente sea estéril o no alcance la madurez como para dar fruto. Permite ese mal para la planta en vistas de un mal mayor, de un bien mayor. Por ejemplo, que esa planta sirva de alimento para otro animal. Que para ese animal comer esa planta es un bien. Sin embargo, para la planta es un mal porque además de perder su vida vegetativa, no llega a dar fruto, que es la meta para la cual Dios la creó. De tal manera que si aplicamos esto a la distinción entre la voluntad salvífica universal de Dios y la predestinación, tenemos que decir, Dios creó al hombre realmente para que alcance el cielo. No fue una veleidad, un me gustaría, pero en el fondo no lo quiero, sino un querer. Dios quiere positivamente, con voluntad de beneplácito, porque es una voluntad que beneficia al hombre, que el hombre alcance la vida eterna. Y esto lo quiere con voluntad antecedente, como quiere también que todas las plantas que Él creó den fruto. ¿Sí? Pero Dios quiere también, Dios permite que algunos hombres no den ese fruto de vida eterna, que se condenen. Dios permite que pequen, Dios permite el pecado. ¿Por qué lo permite? No porque quiera el pecado, porque si quisiera el pecado, esa voluntad positiva del pecado estaría en contradicción con su voluntad salvífica universal. No sería verdad entonces que Dios quiere que todos los hombres se salven. Si Dios permite el pecado, no porque lo quiera, sino simplemente porque lo permite, es porque quiere otro bien mayor. Entonces, la permisión del pecado, que es un mal, está subordinado al querer de un bien superior. Por eso, no hay una reprobación antecedente. No existe este designio por el cual Dios determina antecedentemente que esta persona concreta se va a condenar. Porque entonces eso equivaldría a querer que, a pesar de que todos los árboles den fruto, que este árbol concreto no lo dé. Quererlo positivamente. Eso no se da. La reprobación, en el sentido de pecar y apartarse del camino de Dios, es una permisión divina. Y después quiere Dios, como consecuencia de ese pecado no querido por Él, quiere el bien de la justicia, que es la condenación de ese pecador. Entonces, ¿a qué llegamos? A estas conclusiones. Si Dios elige a unos y no a otros, es para manifestar su bondad de manera diversa.
La bondad de Dios es infinita y no puede ser representada por las criaturas más que de manera multiplicada y diversificada, porque una sola criatura, un solo modo de bien, no puede agotar la representación de la bondad infinita de Dios. De tal manera que Dios, al crear, ha querido representar su bondad de diversa manera. Para los elegidos, que son los predestinados, los que se salvan, ha querido representar esa bondad al modo de la misericordia, como bien de misericordia. En cambio, para los que se condenan por su propia culpa, no porque Dios haya querido positivamente eso, sino porque ha permitido el pecado, a los que se condenan, Dios quiere representar en ellos, en la condenación efectiva, el bien de la justicia. Porque no condenar al pecador sería un mal. Perdonar al pecador que no se arrepiente sería una injusticia. A veces, en el abuso que hay de la palabra misericordia, parece que Dios estuviera obligado a perdonar incluso a aquel que lo rechaza en el momento de rechazarlo. Y eso sí iría en contra de la libertad humana, porque si el hombre elige rechazar a Dios, entonces perdonarlo a la fuerza sería como llevarlo preso al cielo. Eso sería injusto, y Dios no puede hacer injusticias. Dios es misericordioso y perdona al que se arrepiente, pero si se arrepiente es porque le dio la gracia para el arrepentimiento, está en el camino de la salvación. Pero el que no se arrepiente de ninguna manera, no es porque Dios lo haya condenado de antemano, sino porque libremente quiere permanecer cerrado en su pecado, y es justo entonces que Dios le dé lo que él libremente eligió, sin coartar su libertad, aunque sea algo que después va a padecer porque es la condenación. Si Dios elige a unos y no a otros, es entonces para manifestar su bondad como misericordia en los salvados y como justicia en los condenados. Si Dios entonces, si alguno se condena, no es porque Dios no le haya dado la gracia, porque sin la gracia es imposible salvarse. Y dijimos que Dios no hace nada imposible, no pide nada imposible al hombre. O sea que si un hombre se condena, no es porque Dios no le haya dado la gracia o le haya dado una gracia insuficiente. Porque entonces no sería verdad que Dios quiere que todos los hombres se salven. Si alguien se condena es porque libremente rechazó la gracia que le fue concedida. La rechazó libremente. Y por lo tanto Dios, con voluntad consecuente, quiere que ese que libremente rechazó la gracia concedida reciba el castigo que le corresponde, que es la condenación eterna. Si alguno se salva, es porque Dios lo amó más y usó más misericordia, haciendo eficaz y gratuitamente que el hombre lo acepte libremente. Misterio de la misericordia de Dios. Sin previsión de méritos, es decir, Dios usó de más misericordia, es el principio de la predilección, lo amó más. Así que si alguno se salva es porque es amado especialmente por Dios con generosidad y le da la capacidad de libremente aceptar la voluntad de Dios. Ojo que esto no significa tener un camino lineal desde el bautismo hasta la muerte en la virtud, en la gracia, sin ningún tipo de pecado. El camino de la vida humana puede ser muy sinuoso en esto y se resuelve todo en definitiva en el don de la perseverancia final. Ese don gratuito y merecido es el que definitivamente nos salva. Y no puede estar el don de la perseverancia final sin que esté el don de la gracia primera, que temporalmente en algún caso extraordinario puede coincidir, pero son dos gracias distintas. ¿Por qué entonces Dios eligió a Pedro y no a Judas? ¿Por qué eligió a Dimas y no al otro ladrón? ¿Por qué no hizo de Judas el primado de la fe que le concedió a Pedro y no hizo de Pedro un condenado como Judas? ¿Por qué eso es así? Porque una cosa es decir en términos generales, Dios elige a algunos por misericordia y a los que se condenan
los condena porque ve en eso el bien de su justicia, así en términos generales. Pero cuando bajamos al particular, ¿por qué este sí y por qué este no? ¿Y a mí? ¿Qué me va a tocar? ¿Por qué a mí sí o por qué a mí no? ¿Cuál es la razón última de esa elección particular de Dios? Aquí es donde tenemos que ser humildes y saber que estamos ante el misterio esencial de la voluntad divina. Su soberana libertad. Por eso, desde el principio, se ha hablado de la soberanía absoluta de la libertad divina. Es Él el que elige, Él no está atado a nadie, porque Él es Dios. No podemos nosotros pedirle cuenta de lo que hace con nosotros, porque todo lo que hace por nosotros es gratuito, es un beneficio, porque nos da una participación en su bondad. Yo no puedo decirle a Dios, si me condeno, ¿por qué me mandaste al infierno? Porque Dios me va a condenar, me va a decir, estás en el infierno porque es lo que elegiste. Así que la predestinación concreta de este sujeto y no del otro es un acto soberanamente libre de Dios. Pero este sujeto que se salva porque Dios le da la gracia, y esa gracia que el hombre recibe, la recibe también libremente. No es una gracia que anula la libertad. En cambio, el que la rechaza también libremente. Podríamos decir así. San Agustín hacía esta misma pregunta. ¿Por qué fue elegido Pedro y no Judas? Y terminaba diciendo, si no quieres errar, no lo quieras saber, porque saberlo es conocer el misterio de Dios mismo, porque Dios no se distingue en su ser de su voluntad. De tal manera que conocer el designio último, el porqué último de su voluntad, es conocer el ser de Dios. Y eso excede totalmente a nuestras capacidades, es un misterio absoluto. Lo comprenderemos, lo entenderemos, lo veremos durante toda la eternidad y será motivo de alabanza, de gozo, de bienaventuranza en el cielo para los que se salven. Incluso los condenados, que comprenderán que ese designio de condenación sobre ellos es absolutamente justo, no podrán rebelarse contra él con razón. Lo único que podrán rebelarse es contra ellos mismos por haber rechazado la gracia de Dios, pero comprenderán que eso es absolutamente justo. Entonces, nosotros podemos, ante este misterio, rechazar como falso o no necesario todo lo que se opone a la afirmación de este misterio, a la afirmación de la predestinación. Pero la inteligibilidad propia de este misterio, su posibilidad intrínseca, a nosotros se nos escapa. En la eternidad, si nos salvamos, podremos contemplarlo y alabarlo. Pero si Dios elige a uno y no a otro, entonces no sabemos el por qué. Y no podemos pretender saberlo, porque si pretendemos saberlo, lo más seguro es que erremos en eso, como decía San Agustín. Si no quieres errar, no lo quieras saber. Pero Dios nos ha revelado algo. No nos reveló el por qué. Lo podría haber revelado, pero no lo hizo. No nos reveló el por qué, pero nos reveló el para qué. El para qué es querer representar su bondad de distintas maneras, en unos como misericordia y en otros como justicia. Ese es el para qué. Y ese es el misterio entonces de la predestinación. Como les dije al comienzo, misterio hondo, difícil de entender. Pero esto es lo que podemos decir, esta es la verdad de la fe, no es contradictoria y no tiene que dar lugar a esto, a ningún tipo de angustia o de desesperación diciendo estaré predestinado o no lo estaré, ¿qué será de mi vida? Porque si este fuera el resultado necesario de haber pensado en la predestinación, Dios de alguna manera hubiera revelado un poco más acerca de la predestinación. Si lo hizo así, tal como lo hizo, es para que nosotros vivamos en la esperanza y en la confianza en Dios. Y que nos aferremos a esta voluntad salvífica universal de Dios, que es verdadera voluntad, no una veleidad, y aferrémonos a los signos de la predestinación que pueda haber en nuestra vida. Cierto, esos signos no nos dan la certeza de la salvación, porque entonces caeríamos en el pecado de la presunción y con eso mismo estaríamos fuera de la salvación. No nos da la certeza
presuntuosa de la salvación, pero nos anima a la esperanza y a la confianza ver los signos de la predestinación y nos anima, el ver esos signos, a ser fieles a Dios. Si tengo fe, si recibí el bautismo, si tengo cierta instrucción, si tengo medios para mantener la fe, si veo con cierta claridad las cosas que hay que hacer, aunque descubra en mí muchas debilidades para cumplirla, y a pesar de esas debilidades me arrepiento y me caigo y me levanto y sigo en camino, por muy miserable que sea. Si estoy en eso, tengo signos de predestinación. No me voy a descansar en eso diciendo, como tengo signos de predestinación, entonces estoy predestinado, entonces no hago más nada, porque eso sería exactamente lo contrario. Sería borrar con el codo lo que escribo con la mano. Sería decir, tengo signos de predestinación y por lo tanto abandono la predestinación con una mala vida. Los signos de predestinación están para movernos a la esperanza, a la confianza y a la fidelidad. Y así entonces, la oscuridad que tiene este misterio de la predestinación se transforma en nosotros en algo auspicioso y no en algo angustiante. Movernos más y más a cumplir la voluntad de Dios y confiando absolutamente en la bondad divina que quiere que todos los hombres se salven. Bueno, muchas gracias, Padre. Bueno, muchísimas gracias, Padre. Excelente entonces la exposición. Bueno, entonces ahora para los que quieran pueden escribir en el chat las dudas que quieran consultar con el Padre Gabriel. Serán más de las que tenían antes de empezar la charla, pero bueno, ¿qué va a ser? Bueno, mientras les comento que el próximo sábado tenemos la conferencia sobre el Sagrado Corazón de Jesús del Padre Juan de Dios Bertín desde Estados Unidos a las 20 horas. Y el martes que viene, de la devoción moderna por el doctor Juan Pablo Vera. Así que los invitamos y ahora empezamos con las preguntas. Pensando en la súplica, cuéntanos entre tus elegidos, que solo es recogida en una plegaria eucarística. ¿Puede decir algunas palabras que vinculen misa, gracia, predestinación? Sí, hay un artículo en la Suma Teológica en la que, en términos generales, se pregunta si la oración ayuda a la predestinación. Podemos poner como ejemplo de oración justamente esa plegaria eucarística. Y la respuesta de San Tomás es que la oración no mueve a Dios a predestinar, porque si no sería algo humano que mueve a Dios a dar un beneficio divino, cuando en realidad la causa primera y última de la predestinación siempre es la libre voluntad divina. Sin embargo, la oración no es superflua. ¿Por qué? Porque cuando Dios predestina, cuando Dios planea, idea cómo los hombres en particular van a alcanzar la vida eterna, incluye en ese camino de predestinación las oraciones. Es decir, la oración para alcanzar predestinación está predestinada, de tal manera que tenemos que hacerla no para arrebatarle a Dios algo que Él no quiere darnos, pero al final se lo sacamos, sino para que se cumpla por medio de la oración y la súplica nuestro camino de predestinados, como Dios lo estableció así de antemano. Así que la oración no es superflua, pero no es la causa de nuestra predestinación. Entonces, la oración personal, la oración de la misa, la plegaria eucarística, todo está como contemplado dentro de este plan de Dios, que no es un plan general, sino que va a los últimos detalles de las cosas. ¿Son muchos o son pocos los que se salvan? Pareciera que son pocos, según habla Cristo de la puerta angosta por los que poco van. Sí. El texto del Evangelio, hay dos veces se le pregunta al Señor esto. En una de las respuestas, el Señor no da una respuesta directa, pero da a suponer que son pocos. Sobre este punto no tenemos una respuesta definitiva. Pero, por ejemplo, Santo Tomás y con él una gran cantidad de teólogos, que podemos decir la sentencia más común y clásica de la teología, los que se salvan son pocos. Pocos en términos relativos respecto de los réprobos, pero no pocos en sí mismos, porque el libro del Apocalipsis habla de miríadas de elegidos y de santos, ¿no es cierto?
Pero digamos, en esto no hay una definición dogmática, porque el mismo Señor, cuando se le preguntó, aunque según la interpretación que se puede hacer del texto, pareciera inducir que son pocos, en realidad no lo sabemos. Podría ser que el Señor, no, para que no nos pongamos laxos, dice, bueno, ustedes más bien no dejen de luchar por la salvación porque lo tienen que hacer, y pone la imagen de la puerta estrecha. Pero una respuesta contundente, definitiva a esta cuestión no se puede dar porque no ha sido estrictamente revelado. Una pregunta. ¿Fue un malentendido la polémica de Auxilis entre católicos dominicos que ponían énfasis en la gracia y los jesuitas Molina que ponían énfasis en la libertad y el concurso simultáneo? Bueno, eso es una controversia que finalmente no quedó concluida, se disolvió sin llegar a una conclusión satisfactoria. Lo único que se impuso a los que discutían estas cuestiones en esta controversia era que no se acusen de herejía unos a otros. Entramos en el campo de los sistemas teológicos. El sistema teológico de los dominicos, de Báñez en concreto, porque dentro de la escuela dominicana hay distintos sistemas, y el sistema teológico de Molina, que no es exactamente el mismo de Suárez, por ejemplo, que también es jesuita. En estos sistemas teológicos existe el peligro de extremar aspectos de verdad. Molina extrema el aspecto de verdad de la libertad, y en el extremo lo hace falso. Ibáñez, un poco más centrado en la verdad, podría darse una exageración de la gracia en detrimento de la libertad, pero no es tan extremo como el caso de Molina. Así que la pregunta era si esa controversia era superflua. La pregunta era si fue un malentendido. No, o sea, no es un malentendido en el sentido de que hay la dificultad de comprender el misterio de la predestinación. Cada uno trató de dar su mejor explicación, pero creo yo que la explicación de Molina es defectuosa, porque termina cediendo, sin querer, al semipelagianismo. Al fin y al cabo, aunque no sea en la existencia real de los hombres, sino en esa instancia de la ciencia media que él estipula, que él postula, que es antes de que existan todas las cosas en el mundo de los futuribles, Dios vería lo que el hombre haría si se le diera la gracia, y entonces de acuerdo a eso le da la gracia. Pero entonces Dios daría la gracia en definitiva en dependencia de lo que el hombre haría con su libre albedrío. Así que la libertad termina estando por encima de la gracia. Y eso es inaceptable. Hay que afirmar siempre que la gracia es primero, absolutamente. Y en ese sentido, aunque con algunas correcciones que se le pueda hacer, la posición de Báñez es mejor. ¿Dios ama al maligno y a los condenados? Sí, porque si no, no serían. El amor de Dios es el que sustenta todas las cosas. Y el diablo y los malignos y los condenados tienen maldad moral, pero no han perdido por eso su bondad ontológica. Y como Dios ama todo lo que es, también ama al diablo y también habla a los condenados, porque si no los amara, dejarían de ser, serían aniquilados. ¿Qué cosas hay que hacer para ser predestinados? Nada, porque eso sería pelagiano. Esperemos estar predestinados y obrar como si estuviéramos, porque eso es lo más seguro para estar predestinado. Se dijo que no hay reprobación antecedente. Tal vez yo esté haciendo una asociación equivocada, pero cuando pienso en esto me resulta difícil entender Isaías 45:7, yo hago la luz y la tiniebla, la dicha y la desgracia. Sí. No, ese texto no se refiere a la predestinación o a la reprobación antecedente, ¿no? Es otra cosa. El hecho de que no hay reprobación antecedente es refutado, digamos, no hay reprobación antecedente porque está afirmado claramente que Dios quiere que todos los hombres se salven. Para que exista una reprobación antecedente, entonces tendría que tener razón los predestinacionistas que han sido condenados, diciendo que Dios quiere que se salven solamente algunos y otros quiere positivamente que se condenen.
Padre, si la libertad es la capacidad de elegir el bien, ¿podemos decir que el hombre libremente elige el mal o el pecado? Sí, porque ve en el pecado, en el mal, una razón de bien. No lo elige porque sea malo, sino porque en ese mal ve una razón de bien. ¿Cuáles son los signos de predestinación en la vida de una persona? Los sacramentos o la vida sacramental, la vida de oración, la vida de caridad, la fidelidad a los mandamientos, ¿eh? Aún en medio de las debilidades por las cuales, o pecados por los cuales nos tenemos que confesar. Aún en medio de ello, hay algo que está encendido, la mecha, por muy humeante que esté, no está apagada. Mientras esté humeante, hay signo de predestinación. ¿En qué consiste la gracia de la perseverancia final? La gracia de la perseverancia final es la gracia por la cual el hombre sale de este mundo y entra al cielo o al purgatorio. Esa es la gracia de la perseverancia final. No es que el hombre llega al cielo como un impulso desde la primera gracia. No desarrollé aquí, porque hubiera sido de nunca acabar, la herejía propiamente semi-pelagiana, que decía que el hombre, eh, habría que entender primero la herejía pelagiana. La herejía pelagiana dice el hombre por sus solas fuerzas puede alcanzar la vida eterna. La semi-pelagiana dice el hombre no puede alcanzar por sus solas fuerzas la vida eterna, necesita de la gracia, pero esa gracia la tiene primero porque él se pone en camino, entonces después Dios la da. Pero una vez que Dios la da, con su sola fuerza le puede hacer dar fruto. Justamente la gracia de la perseverancia final significa que esa gracia no da fruto si Dios no la corona con esta última gracia que llamamos de la perseverancia final. ¿La predestinación nos hace ser misericordiosos o justos? Nos hace ser justos, es decir, justificados, no justos solamente con la virtud de la justicia cardinal, sino justificados en el sentido de decir, estar en gracia con Dios. Y sobre todo, terminar nuestra vida en gracia, porque la gracia propia de la predestinación es la gracia de la perseverancia final. ¿Se puede rechazar la gracia de la perseverancia final? La gracia, sí, se puede rechazar, digamos, bueno, no, es mucho más complejo que la respuesta a esta pregunta, porque yo no hice las distinciones aquí para no complicar las cosas entre gracia suficiente y gracia eficaz. O sea, la gracia que se rechaza es la gracia suficiente. La gracia de la perseverancia final es una gracia eficaz que no se rechaza. ¿Cómo sería la gracia de la perseverancia final para los niños que mueren antes de nacer? Es un misterio. Nosotros sabemos que para alcanzar la salvación es necesario el bautismo. Y en el adulto, el bautismo puede ser de deseo, de agua o de sangre. De deseo, si se muere antes de llegar a recibir el bautismo de agua, porque es un adulto que con su propio deseo estaba en camino hacia ese bautismo. De agua, si lo recibe efectivamente, o de sangre, si recibe el martirio sin haber recibido el bautismo. Pero eso son los adultos, porque son actos personales que el adulto puede poner que muestran su deseo, su voluntad de la fe, ¿no es cierto? Pero en cambio, el niño antes de nacer o el niño antes del uso de la razón no tiene otro medio de salvación más que el bautismo. Y no está definido por la Iglesia si para ese bautismo basta el deseo de los padres. O sea que la teología clásica decía que el niño muerto sin bautismo, sea antes de nacer, sea habiendo nacido pero no bautizado, va al limbo, que es un estado de felicidad natural, pero sin visión beatífica. No hay sufrimientos del infierno porque ese niño no tiene pecados personales, por lo tanto no merece un castigo por los pecados que no cometió, pero no puede ir al cielo porque tiene el pecado original. Es un estado de felicidad natural. No es la bienaventuranza del cielo. Eso es lo que decía la teología clásica. El magisterio actualmente no habla ya del limbo, sino que dice, los encomendamos a la misericordia de Dios. Es decir, si están en el cielo es porque de alguna manera, que nosotros no conocemos, le ha llegado la gracia del bautismo. Pero no pueden estar en el cielo si de alguna manera esa gracia no les llega.
Existe una declaración conjunta de católicos y luteranos sobre la justificación. ¿En qué consiste? ¿Son correctas sus conclusiones? Es una fórmula de compromiso que, a mi modo de ver, lo digo a título privado, no sirve para nada. ¿Cristo murió por todos o solo por los predestinados? Cristo murió por todos. Justamente en el Catecismo del Concilio de Trento, la fórmula de la consagración, ¿no? Que derramó su sangre pro multis, decía, se debe decir pro multis y no por todos, entendiendo que pro multis, por muchos, es en el sentido de la gracia eficaz. Pero si se dijera por todos, tiene que ser en el sentido de la gracia suficiente. Es decir, Dios derramó su sangre en cumplimiento de la voluntad salvífica universal de Dios, que es la salvación de todos. Aunque de hecho aproveche después, efectivamente, solamente a muchos, no a todos. ¿Podría brevemente decir algo más sobre la confusión que solemos tener entre providencia y gobierno de Dios? ¿Nosotros podríamos implicarnos en el gobierno? Ciertamente. Nosotros, con nuestras capacidades activas personales, estamos implicados en el gobierno de Dios porque es el efecto concreto del gobierno divino. No somos manejados como desde afuera, sino que Dios nos gobierna haciendo que nosotros nos movamos a nosotros mismos. Eso es el gobierno, eso está en nosotros, está en la realidad temporal. En cambio, la providencia es el plan. El plan que está en la mente de un arquitecto para una casa sería el equivalente a la providencia de Dios. Pero el hacerse de la casa sería el equivalente del gobierno, de la ejecución del plan. Bueno, muchas gracias, Padre, de nuevo por venir gracias. a darnos esta charla excelente. Acá hay un montón de agradecimientos, excelente, todos mensajes. Así que bueno, Padre, lo esperamos otra vez en otro momento. Y bueno, muchas gracias a todos los que participaron de esta conferencia y los esperamos en las próximas. Un abrazo.